Buenos días con todos, doctores, público en general. Mi nombre es Hugo Justo Peralta Olortegui, soy médico residente de segundo año por la Universidad Mayor de San Marcos en la especialidad de neurocirugía en la sede del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Bueno, el día de hoy les vengo a traer una clase la cual se titula Desentrañando la inconsciencia. Esta clase, vamos a discutir uno de los problemas clínicos más importantes de las neurociencias clínicas agudas actuales, que es el examen del paciente que no responde. Las causas pueden ser esquivas, es posible que no podamos dar una respuesta satisfactoria. Los pacientes a menudo se describen como alterados en el estado mental, que no responden, o encefalopáticos, que no hacen más que satisfacer nuestro deseo innato de ponerle etiqueta a todo, El objetivo de esta clase es que al terminar esta clase, todo el personal de salud debe estar en la capacidad de diferenciar y entender de manera objetiva los distintos niveles de la conciencia. Y esto tiene mucha importancia para que cualquier personal de salud reconozca el estado de conciencia en sí de ese paciente a quien se está enfrentando en ese momento y pueda actuar prematuramente en beneficio del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda conseguir un centro de mayor resolución, poder hacer la referencia oportuna a un centro de mayor resolución, poder él mismo tratar al paciente, de repente investigar, a lo mejor el paciente está sonoliento, se trata de algún tipo de intoxicación por alguna sustancia, ahondar en el medio interno, Entonces, no pensar que es algo muy trivial, sino primero catalogar bien en qué estado de la conciencia se trata y de acuerdo a ello darle al paciente la mejor atención posible, Tenemos que a lo largo del tiempo se han tenido bastantes nombres, de estos disturbios de la conciencia. Por ejemplo, un estado mental alterado, la encefalopatía, el estado confusional global, el delirio hipokinético, el delirio hiperkinético, la falla cerebral aguda, la reacción tóxica por delirio, la psicosis tóxica, la psicosis de la UCI, la somnolencia y el coma. Los pacientes neurocríticos, por la naturaleza de su condición, pierden sus habilidades perceptivas, lo que lleva a una desorientación en el tiempo. Los diferentes estados de la conciencia, como vemos acá, tenemos que son alerta, somnolencia, estado confusional agudo o delirio, estupor, coma y una continuación del coma, más de 20 días, algunos autores dicen más de 30 días, el estado vegetativo persistente y el estado de mínima conciencia. Entonces, ante estos estados tenemos que preguntarnos siempre el por qué y el cómo, Por ejemplo, a nivel de la somnolencia, disculpen, mucha fuerza. A nivel de la somnolencia, el por qué. ¿Por qué es la somnolencia? No está muy claro, sin embargo es una necesidad de descansar. El paciente va a ser muy difícil de despertar, va a ser generalmente secundario a trauma, a un nuevo vasoespasmo, hidrocefalia, un desplazamiento por efecto de masa o una alteración del sodio, hipercarbia. Y la característica fundamental es que no van a haber cambios en el contenido de la conciencia. Es la característica fundamental. Obviamente se va a ver afectada la vigilia, más no el contenido de la conciencia. El estado confusional agudo, también llamado encefalopatía o delirio silencioso, vamos a tener que acá sí va a estar comprometido el contenido de la conciencia, así como la vigilia. Los pacientes no tienen claro lo que está sucediendo. Van a tener abulia, no van a tener ganas de hacer las cosas, no van a tener voluntad. Va a haber una disfunción ejecutiva del lóbulo frontal y alteración de los tractos subcorticales. Más frecuente sea en hemorragia subaracnoidea aneurismática asociada a los espasmos de la arteria cerebral anterior, lo que va a irrigar obviamente zonas del lóbulo frontal con la consecuente isquemia y el posterior infarto de la zona. Vamos a tener también lesiones del tálamo, lesiones del mesencéfalo.
El siguiente estado de la conciencia en la degradación es el estupor. El estupor es una depresión completa. Depresión completa de la vigilia. Yendo parcial, es una depresión completa de la vigilia. Paciente casi en su totalidad está sin responder a estímulos y solo responde a estímulos tales como el dolor, ¿no? Una persona también suelen estar rígidos, mudos y solo parece estar consciente cuando le enseñas un objeto y el paciente fija el objeto con la mirada y lo sigue, ¿no? Lo sigue. Esa es una de las grandes diferencias. Los ojos están abiertos y siguen objetos circundantes. Es una de las grandes diferencias que lo van a diferenciar del coma, ¿no? Porque por ejemplo en el coma el paciente le enseñas un objeto pero no lo sigue con la mirada, ¿no? Si lo sigue está en un estupor, por ejemplo, ¿no? Luego el siguiente estado de la conciencia es el llamado coma, ¿no? Sin embargo, para entender un poco el coma tenemos que también saber que el coma no es más que todo que la afectación de la sustancia reticular activadora ascendente. ¿Y qué es esta sustancia reticular activadora ascendente? Justamente como su mismo nombre lo dice, es una sustancia que va a conectar todo el cerebro, varios núcleos, a través del arco de todo el tronco encefálico, donde va a tener por función regular las transiciones entre los estados de sueño y vigilia, ¿no? Entonces ese va a ser más que todo el trabajo de esta sustancia reticular activadora ascendente. También va a estar compuesto por una serie de núcleos, por ejemplo, va a estar compuesto por los núcleos noradrenérgicos, ¿no? En el locus ceruleus, que van a estar encargados de la temperatura, del tono vascular, del ánimo. Núcleos serotoninérgicos en el núcleo dorsal y medial del RAFE, por ejemplo, que van a tener que ver con el sueño y la vigilia. Núcleos histaminérgicos, por ejemplo, que van a estar en el hipotálamo posterior, que van a tener que ver con la digestión, con la respuesta inmune. Núcleos colinérgicos, ¿no? Que van a estar básicamente en la amígdala, en el hipocampo, en la neocorteza, en el prosencéfalo, tegmental pontino, y que van a tener que ver con la cognición, ¿no? con un poco la cognición, el procesamiento de información, ¿no? También vamos a tener núcleos glutamatérgicos que van a estar en el tálamo, a través del núcleo supramamilar, y en el tronco encefálico también vamos a tener núcleos glutamatérgicos, ¿no? En el núcleo parabraquial, ¿no? También vamos a tener núcleos pedúnculo pontino tegmental en el tálamo, el núcleo reticular, ¿no? y el núcleo interlaminar, ¿no? También estos van a estar relacionados con los procesos de información sensorial y con enviar esta información a toda la corteza, ¿no? Entonces básicamente, al estar afectada esta sustancia reticular activadora ascendente, se van a afectar sus funciones, ¿no? La de sueño y vigilia, estado de la conciencia y la focalización de la atención. Bien, entonces tenemos que el paciente está en coma por afectación de lo ya antes mencionado y se va a dividir en estado vegetativo y muerte cerebral. El estado vegetativo, el cerebro va a estar destruido, pero el tronco va a estar intacto. O sea, llámese, los reflejos de tallo van a estar intactos, ¿no? En cambio, en el coma, otro colorcito, en el coma vamos a tener que el coma, en la muerte cerebral vamos a tener que el tronco va a estar destruido. O sea, los reflejos del tallo van a estar destruidos, por ende el centro respiratorio va a estar destruido, por eso se va a traducir en apnea, ausencia del tono vascular, ¿no? Y los reflejos, no va a haber mayores reflejos porque todo el tronco va a estar abolido, ¿no? Es la gran diferencia con el estado vegetativo, ya que el tronco es intacto, y entonces el paciente fácilmente incluso puede respirar sin necesidad de un ventilador mecánico, ¿no? Está en coma, pero por afectación de la sustancia reticular activadora ascendente. Entonces el algoritmo del coma se puede dar en base a su localización y al reflejo motor, a la postura motora anormal, ¿no? Por ejemplo, en la postura motora normal tenemos posturas de decorticación, de cerebración. Tenemos que evaluar las pupilas. Si las pupilas también están anisocóricas, podemos pensar en un efecto de masa hemisférico, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en la hemorragia intracraneal, en la contusión, en la hemorragia subdural.
Si hay unos reflejos del cerebro anormales, podemos pensar en una lesión cerebral aguda, ¿no? Reciente, ¿no? Entonces, que es compatible con una hemorragia intracraneal, un émbolo de la arteria basilar, ¿no? Y de acuerdo a la localización, es decir, los reflejos del cerebro están normales, tenemos que pensar en estructura y en la fisiología de los hemisferios, ¿no? A nivel estructural de los hemisferios, pues, ¿qué puede estar pasando? Una injuria cerebral, una enfermedad de sustancia blanca, el edema, la infección, la hemorragia supranavidea, la hidrocefalia. Y a nivel de fisiología, fisiológicamente puede estar una toxina afectando, llevando al paciente en coma, ¿no? Unas convulsiones también te dejan al paciente en coma, ¿no? Posterior síndrome de TOT, ¿no? Que se llama. Sustancias metabólicas en la sangre que llegan al paciente a una encefalopatía, posteriormente la degradación continúa, ¿no? Se llega al coma, un shock, una falla orgánica, ¿no? Ahora, en esta, ¿cómo a nivel de un reflejo cerebral anormal, cómo hacemos tener un émbolo en la arteria basilar? ¿Por qué? Porque recordemos que la arteria basilar va a irrigar sus ramitas centrales, va a irrigar el puente, ¿no? Básicamente, las arterias vertebrales que se unen para formar la basilar van a irrigar todo el tercio posterior del polígono de Willis, ¿no? Entonces, por eso van a tener que ver este émbolo en esta arteria. Obviamente va a infartar todo el puente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Si es que no hay se hace un tratamiento ahí in situ, ¿no? Químico o quirúrgico, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar en los estadios de coma el estado vegetativo persistente y el estado de mínima conciencia. El estado vegetativo persistente es secundario generalmente a trauma o una hipoxia. Se va a ver ausencia del seguimiento visual, ¿no? Lo que lo diferenciaba del estupor, ¿no? En el estupor sí había el mostrar su objeto al paciente y había un seguimiento visual. En cambio, en el estado vegetativo persistente le muestras el objeto, pero no va a haber un seguimiento visual. También el paciente va a perder el reflejo de la amenaza, no va a haber parpadeo ante la amenaza. El paciente suele estar espástico, suele estar contracturado. En el estado de mínima conciencia, el paciente va a tener una conciencia sutil, va a haber respuestas reproducibles, el paciente puede seguir órdenes, puede responder a respuestas verbales o gestuales, ¿no? Por eso que el estado de mínima conciencia, vamos a ver que se puede catalogar como estado de mínima conciencia con positivo, que es con la variable, bueno, verbal, que responde verbalmente a los estímulos, o no verbal, que puede responder con gestos, ¿no? Entonces, en este algoritmo del coma persistente, vamos a tener que el estado vegetativo persistente y, de acuerdo al nivel de conciencia, podemos tener el estado de mínima conciencia, verbal o no verbal, ¿no? Y también tenemos dos estados más, ¿no? Que es el estado de disociación motora cognitiva, ¿no? Sus siglas en inglés de Cognitive Motor Dissociation, que es un estado parecido al estado vegetativo persistente, pero sí en órdenes, ¿no? Y en la resonancia magnética también se ve una disociación funcional, ¿no? O el otro estado de mínima conciencia, o de conciencia al menos, ¿no? Es el estado de disociación de la corteza motora, ¿no? O sus siglas en inglés, Hierarchical Cortex Motor Dissociation, ¿no? Tenemos que va a ser una respuesta conjugada a los estímulos auditivos. Entonces, el comentario final de esta clase espero que haya quedado muy claro a todos los televidentes, todos los personal de salud, que sea de utilidad para cualquier médico, enfermero, obstetra, técnicos o odontólogos, ya que tener claro los diferentes estados evolutivos de la conciencia es clave para anticiparnos y mejorar el pronóstico de vida de nuestros pacientes. Como residente de segundo año, particularmente me habría ayudado bastante tener claro los estados evolutivos de la conciencia para tratar mejor a mis pacientes y ayudarles en su pronóstico de vida, ¿no? De cara a
bueno, asociado a la terapia física y todo lo que requiere un paciente neurocrítico, ¿no? Espero que les haya gustado. Muchas gracias.